santo templo, Jehová está en su santo templo, seamos reverentes ante
Raramente se veía a Luis Augusto sobrio cuando regresaba de Rodríguez Alves, Acre, Brasil. A veces se iba para beber por varios días. Y no solo se hacía daño a sí mismo, daño no solo a sí mismo, sino también a su familia. El diálogo parecía algo distante. Un día, mientras veía a un evangelista predicar en la TV Nuevo Tiempo, Luis decidió aceptar al Señor Jesús por primera vez. Estaba decidido a encontrar la iglesia adventista de la que se había enterado por la televisión. El sábado siguiente salió de su casa a las 3 de la mañana e hizo una caminata de 4 horas por la selva buscando a la iglesia adventista. Como no la encontró, él decidió sentarse en la vereda por un rato. Fue entonces que pasaron algunas personas con ropa de iglesia y Luis las siguió hasta que encontró la casa de Dios. En la puerta, la recepcionista le preguntó si él estaba visitando la iglesia. Su respuesta fue clara: no, vine para quedarme. Y así lo hizo. El Señor liberó a Luis de sus malos hábitos y se bautizó. Su familia empezó a acompañarlo todos los sábados haciendo la caminata de 4 horas hasta la iglesia. Quizás te estés preguntando si vale la pena ese sacrificio, ya que es mucho más conveniente quedarse en la casa mirando la programación religiosa desde la pantalla. Bueno, la palabra de Dios es clara. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, necesitamos considerarnos unos a otros, conectándonos con ellos constantemente. Y el siguiente versículo nos advierte: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Luis se dio cuenta de que ninguna experiencia virtual podría reemplazar la adoración regular con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, siempre que esa experiencia esté disponible. La iglesia física en la casa de oración de Dios, un lugar donde podemos adorarlo a través de las oraciones, los signos, el estudio de su palabra y la devolución de nuestro diezmo y pacto. Al devolver su diezmo y dar ofrendas regulares, recuerde lo que ha hecho el Señor por usted a lo largo de esta semana. Regocijémonos y adoremos al Señor. Pongamos nuestros deseos al final y a Dios primero. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar.
Muy bien, en el libro de los Romanos, quiero invitarles a que ustedes busquen sus Biblias. Ahí les doy un pequeño tiempito para que las busquen. Y vamos a ir al libro de los Romanos, al capítulo 7. Y vamos a leer específicamente el versículo 24. Ustedes conocen este versículo, lo han escuchado más de una vez o lo han leído más de una vez. Comienza diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros sabemos que quien pronunció esas palabras es el apóstol Pablo. No lo dice allí que es el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo está exteriorizando una lucha interna que él tiene. Ahora, esto de buscar analizarse uno mismo es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, le das la oportunidad al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a mostrarte las áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. Mientras eso no ocurra, tú pasas por la vida sintiendo de que todos los demás son los que tienen problemas. Tú no tienes ningún problema. Todos están equivocados. Tú estás bien. Y eso yo le llamo consuelo de tontos, y me van a disculpar la expresión, porque el pensar que otros están peor que yo nunca jamás debería ser una medida. Si nosotros somos honestos y sinceros en nuestros principios, en nuestra religión, en lo que Dios nos enseña, necesitamos dejarle al Espíritu Santo trabajar. Y el Espíritu Santo te va, cuando tú le das la oportunidad, te habla a tu mente, a tu corazón, y te hace dar cuenta de que en realidad hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Hay muchas cosas. El Evangelio está basado en el cambio. El Evangelio está basado en la transformación. Algunos de ustedes se pondrá a pensar: pastor, ¿por qué siempre habla del cambio y la transformación? Porque no hay salvación real si el Evangelio no está cambiando, no me está cambiando. Yo puedo pasarme la vida entera en la iglesia y si el Evangelio no produce el resultado, en realidad no tiene gran sentido. Es como la iglesia se convierte en un gran club, en un lugar donde me voy, me reúno con mis amigos, con las personas que aprecio, y no deja de ser simplemente eso. Porque el Evangelio nunca te deja como tú estás. Si tú dejas que el Evangelio entre en tu corazón, en tu mente, el Evangelio te cambia. Y lo más interesante es que tú no te das cuenta cuándo es que el Evangelio te cambia, pero te cambia. Esta expresión que nosotros encontramos ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ese grito profundo del alma de alguien que sabe que su vida no está bien, pero quiere que su vida esté bien. Y este es un clamor desesperado de Pablo, que cuando nosotros vemos el desarrollo de su teología, entendemos que por lo menos en ese momento no sabía lo que estaba pasando en su corazón. El versículo es muy interesante. Yo no sé cuántos de nosotros hemos querido hacer lo bueno, pero en vez de hacer lo bueno, sale la otra parte. Por un lado, él quería servir a Dios. Por otro lado, sentía como que si hubiese otro hombre que quería andar en los caminos equivocados. Y cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era un colérico sanguíneo, si queremos utilizar ese tipo de caracterización. Un colérico sanguíneo es ese donde simplemente es un perfeccionista.
o alguien de que siempre tiene las respuestas absolutamente para todo. No tiene mucha paciencia con las personas. Nosotros podemos ver en su desarrollo ministerial, encontramos esas características. Y ahí en el mismo versículo 24, Romanos 7, 24, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vuelvo a repetir que si nosotros nos quedamos en esa condición, nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra manera de ser, simplemente va a ser leña para el fuego. No hay manera que nosotros podamos llegar a ser salvos en la condición en que nos encontramos si no se produce esa reflexión de miserable hombre, miserable mujer de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y es muy importante que nosotros podamos comprender lo que sucede con la persona cuando acepta a Cristo Jesús y entra en lo que se llama ese proceso de conversión. Nosotros muchas veces hablamos del tema de la conversión, pero no siempre lo entendemos y no se sientan mal por lo que voy a decir. La mejor manera de saber si estás convertido es si estás viviendo lo que la Biblia está enseñando. La teoría del evangelio no tiene mucho sentido si no la aplicas en tu vida. Por eso tenemos que revisar, no analizar al resto de las personas. Ese no es un trabajo que Dios nos ha dado, es analizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué les digo eso, hermanos queridos? Estamos viviendo en tiempos, y ustedes han escuchado eso por todas partes, sumamente peligrosos. Sumamente peligrosos. Más de 225,000 personas se han muerto, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Y se siguen muriendo todos los días personas. Dentro de esas personas se han muerto muchos adventistas del séptimo día. Y tú puedes estar pensando en alguien que tú conoces, algún amigo, algún familiar, algún vecino. Este lunes estuvimos en el funeral de nuestro hermano Víctor Sosa. Ese fue el final de su experiencia en esta tierra. Muchos otros seguirán. Si las situaciones críticas a nosotros que está ocurriendo en este momento no nos llaman a una reflexión, en realidad nada lo va a hacer. Porque la vida ninguno de nosotros la tenemos comprada. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, todo el mundo se va a morir a mi alrededor. A mí no me va a pasar. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos reflexionar, pero necesitamos darle la posibilidad al Espíritu Santo de que se produzca un cambio. Una cosa es dejar que el Espíritu Santo te cambie diariamente y que tú lo muestres en tu manera de vivir, en tu manera de ser, en tu manera de hablar. Y otra cosa es simplemente ser un miembro de la iglesia. Vamos a esta noche a repasar la vida de 4 personas que en algún momento de su vida, a pesar de haber conocido a Dios, las cosas no fueron tan bien, pero no se quedaron así. En el libro de Génesis encontramos en el capítulo 5, el versículo 24. De los 4, este es el único donde no encontramos cosas negativas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así que el primer personaje es Enoc. El segundo personaje está ahí en Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Ok? Diga, aquí tenemos otro personaje. Vamos al tercer personaje. Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová
y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y el último está en el libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Esto lo dijo David, el rey David. Si ustedes se han dado cuenta, en los 4 versículos que leímos sobre estos 4 personajes, ¿cuál es la palabra clave que se nota en los 4 versículos que hemos leído? Si estaríamos en la iglesia, me estarían respondiendo. Voy a asumir de que me están diciendo que la palabra clave es caminar, andar, que es básicamente la misma cosa, pasear o seguir. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Porque encontramos que estos caballeros dice que andaron con Dios. En primer lugar es disfrutar de la compañía de Dios. Yo no sé si cuando tú te despiertas en la mañana, ¿cuál es tu vida devocional? ¿Qué es lo que tú haces? Aparte de las cosas comunes de ir al baño, tu aseo personal y de tomarte tu desayuno y todo lo demás. ¿Tienes un momento con Dios? Ya sea a solas o cuando estás en tu auto. ¿Tienes ese momento donde tú estás a solas con Dios? Donde tú tienes la oportunidad de orar, de abrirle tu corazón, tienes la oportunidad de leer su palabra. Caminar, andar con Dios es disfrutar de la compañía de Dios. Pero es disfrutar de la compañía de Dios todo el tiempo. A veces existe la posibilidad de compartimentalizar nuestra experiencia con Dios. Si hago mi culto, salgo de la casa, llego a mi trabajo y me preocupo solamente de mi trabajo. El asunto es que Dios nunca deja de estar allí. Dios está en nuestro trabajo. Dios está cuando estamos en la calle, caminando, cuando estamos comprando, cuando estamos, donde sea que estamos, nosotros necesitamos saber que Dios está presente. Necesitamos saber que Dios no se puede quedar en el dormitorio después que hice mi culto, o en mi sala, o en mi auto. Necesito sentir la presencia de Dios en mi vida todos los días. Y eso involucra ese caminar, es disfrutar de la compañía de Dios. Es hablarle sobre nuestras alegrías. Es hablarle sobre nuestras tristezas. Es escuchar su voz, su consejo. Y ustedes me han escuchado decir más de una vez esto. Cuando tú le hablas a Dios, cuando tú oras a Dios, Él te responde a través de su palabra. Y cuando tú disfrutas de la camaradería y el compañerismo con Dios, tú te dejas dirigir por Dios, te sometes a su voluntad y dejas que Dios te muestre el camino. ¿Por qué nos metemos en tantos problemas en la vida? Porque Dios se queda allí, se queda en la casa, se queda en el auto. Entramos a nuestros trabajos muchas veces, tenemos que lidiar con las cosas de todos los días y muchas veces hemos dejado a Dios a un lado y entra la persona que muchas veces nosotros somos. Y no siempre sale a reflejar ese hombre o esa mujer cristiana. Ahora, caminar con Dios implica tomar decisiones diarias que le agraden a Dios. Para caminar con Dios diariamente necesitas fe y necesitas constancia. Ahora, en los versículos que nosotros leímos, en los 4 versículos de estos caballeros, de Enoc, de Noé, de Abraham y de David, se hablan cosas hermosas de ellos. Pero no siempre fue así su experiencia.
Mi pregunta sería, ¿caminaron con Dios siempre estos personajes? Vamos a la experiencia de Noé. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 24. Génesis capítulo 9, 20 al 24. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Otras versiones dice, se emborrachó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Le dio una borrachera tal que se quedó totalmente en ropa de nacimiento, se quedó totalmente desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez o de su borrachera y supo lo que había hecho su hijo más joven. O sea, aquí estamos hablando de alguien que se dio una borrachera, ya sea consciente o de una manera inconsciente. El resultado de la bebida lo terminó dejando en la inconsciencia y habiendo quedado totalmente borracho. Y llama profundamente la atención cuando en el versículo que leímos anteriormente dice, luego Dios llamó a Noé justo y perfecto. Y algunos nos ponemos a pensar, pero ¿cómo puede ser justo y perfecto un borracho? Un borracho que queda desnudo. Y sin embargo, y aquí viene la parte que es muy importante, Dios no te evalúa en función a las veces que tú fallaste. Dios te evalúa en función a la experiencia que tú luego llegaste a adquirir como resultado de tu relación con Dios. Y esa es la parte que a veces nosotros no podemos entender. Entre nosotros como seres humanos no podemos aceptar. Alguien te hace algo alguna vez y para ti, a esa persona, tú le pones una cruz y esa persona es mala siempre. No hay manera. Tú no crees en la conversión de esa persona. Tú, es más, no crees que los seres humanos pueden cambiar. Le pusiste una cruz a esa persona y finalmente eso es así. No va a cambiar, nunca va a cambiar, las cosas no van a ser. Qué terrible sería si nosotros tendríamos que evaluar a los seres humanos para decir quién se salva y quién se pierde. No se salvaría nadie, se salvarían solamente las personas que nosotros nos agradan o que nos caen bien. Pero gracias a Dios que Dios no nos evalúa como nosotros nos evaluamos. Porque aquí encontramos que la acción que hizo Noé no fue una acción correcta. Y sin embargo, como resultado de su relación con Dios, luego a Noé se le llama justo y perfecto. Son dos palabras muy importantes. Yo quisiera algún día que Dios me diga, hey, Willy, tú llegaste a ser justo y perfecto. Pero no se desanimen por la palabra. La palabra justo, cuando uno la interpreta, cuando uno la lee, ustedes me han escuchado mencionar más de una vez esto, cuando uno la lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esta palabra justo, dikaios, es una palabra que habla de alguien que aquí en la tierra ya está viviendo el estilo de vida del cielo. Me encanta la interpretación y el significado que le da en el Nuevo Testamento, a pesar de que aquí estamos leyendo el Antiguo Testamento. Por otro lado, hay un versículo que menciona, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y muchas veces nos desanimamos. Porque ¿quién puede llegar a ser perfecto? ¿Quién no comete errores? Cometemos errores todos los días. Y sin embargo, aquí este hombre llegó a ser perfecto. Por muchos años en mi propia experiencia cristiana, yo decía, ¿cómo alguna vez voy a poder llegar a ser perfecto siendo tan imperfecto? El mismo apóstol Pablo comienza, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo llegar al nivel de lo que Dios quiere? Hasta que leí un día una cita del Espíritu de Profecía. Y eso es lo que es. Y escuchen bien,
Estoy parafraseando la cita. Dice así: Dios es perfecto en su esfera de la divinidad y Dios espera que nosotros lleguemos a la perfección en la esfera de nuestra humanidad. Quiere decir que Dios es perfecto allí, en el nivel de Dios, pero hay un nivel de perfección para nosotros, los seres humanos. Así como Dios es perfecto en su esfera de la divinidad, Dios espera que nosotros podamos llegar a ser perfectos en la esfera de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Jesús vino a mostrarnos que sí se podía, siendo un ser humano, llegar a lograr la perfección a los ojos de Dios, porque hay un estándar que Dios ha puesto para nosotros, los seres humanos. Y aquí vemos a Noé, un borracho, que en algún momento tuvo su experiencia, pero luego llega no solamente a tener el estilo de vida del cielo, sino que llega a lograr la perfección dentro de su esfera de la humanidad. Vamos a Abraham o Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 13. Dice allí: ahora pues, aquí está contando la experiencia que cuando Abraham está viajando con su esposa y llegan a este lugar. Y entonces Abraham, miren lo que le va a pasar aquí. Ahora pues, di que eres mi hermana a su esposa, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Sara era una mujer hermosa. Y él tenía miedo de que lo vayan a matar a él por su esposa, para quitarle la esposa. Pero este es el hombre que escuchó el llamado de parte de Dios. Y este es el hombre de que salió a un lugar donde Dios lo sacó simplemente y no sabía a dónde estaba yendo. Pero este es un hombre que escuchó a Dios. Pero en esta situación, en esta circunstancia de su experiencia, encontramos que él se convierte en un mentiroso, porque le hace mentir una media verdad a su esposa. Encontramos una actitud de cobardía, porque quiere que su esposa mienta para protegerse a él. Y por otro lado, encontramos una actitud de desconfianza. Porque si Dios lo está sacando y Dios lo está llevando, son tres cosas que le ocurren a él. Miente, tiene esta acción de cobardía y desconfía de Dios. Pero luego, son cosas, a veces nosotros como cristianos pensamos que son cosas que no son tan importantes. Bueno, ¿quién no miente alguna vez? Y eso es nuestro consuelo. ¿Quién no miente alguna vez? Y a veces hemos catalogado las mentiras blancas, mentiras no tan, poquito más oscuritas, ¿no? Ponemos, la mentira es mentira. La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Así que una mentira tiene como resultado estar imitando al inventor de las mentiras, ¿no? Así que, pero encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y uno se rasca la cabeza y dice: perdón, Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿Cómo puede ser que en un momento de su vida, mentiroso, cobarde y desconfiado, tú le llames amigo de Dios? Y dice que creyó a Dios y le fue contada por justicia. Vuelvo a repetirte, no es que estos seres humanos no hayan cometido errores, no hayan pecado, no hayan en algún momento con su actitud desagradado a Dios. Ese no es el problema. Lo que nosotros necesitamos entender es de que en algún momento de su experiencia se produce un cambio, se produce una transformación. No es gente perfecta, es gente perfectible. No es gente que no comete errores, no es gente que no haya fallado, no es gente que no haya pecado. Vivimos en este mundo.
El asunto es que en determinado momento hay un análisis. Y ese análisis los lleva a hacer sus paces con Dios, a buscar a Dios, a pedir perdón, a entregarle la vida una vez más a Dios, a entregarle la vida a Cristo Jesús. Qué maravilloso que luego Abraham termina siendo llamado amigo de Dios. ¿No quisieras tú que un día se diga de ti que tú llegaste a ser amigo de Dios? A mí me encantaría que en algún momento yo pueda sentir esa expresión en mi propia vida como resultado de mi acercamiento a Dios. A veces nosotros tenemos muchas ilusiones con el Evangelio y pensamos que porque lo hemos leído se van a producir los cambios en nuestra vida. No, hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. Y esa es la lucha más grande que tú y yo vamos a tener. Esa es la lucha más grande que vas a tener y que yo vamos a tener constantemente. La de tener que lidiar con nosotros mismos. La persona más peligrosa para tu salvación eres tú mismo. Si algún día tú no te llegas a salvar, no le vas a poder echar la culpa absolutamente a nadie más que solamente a ti. El peor enemigo de ti eres tú, soy yo. Y el problema es solamente, creer la teoría del Evangelio y no dejar que el Evangelio haga la obra como hizo como ya vimos por lo menos en 2 personas, con Noé y también con Abraham. Pero luego está este otro personaje, David, según de Samuel, capítulo 11, versículos 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer. Esta es la experiencia donde David es el rey, es el tiempo donde los reyes salen a la guerra, pero él se queda en su casa. Y ahí es donde ocurre esta escena, después que David ve a una dama que se está bañando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Finalmente, David, por orden de él, hace que pongan, lo trae de vuelta, quiere cubrir su pecado porque se da cuenta de que luego ella sale embarazada y luego quiere cubrir su pecado, trae del campo de batalla al esposo para que él esté con su esposa maritalmente. Pero el hombre, sin ser judío, es tan fiel que él no se va a dormir a su casa y no hace lo que David está pensando. Así que David no le queda otra cosa que darle la orden, y este hombre lleva la orden de que lo pongan en el lugar más peligroso de donde arreciaba la batalla, ese que él llevó su sentencia de muerte. Ahora miren ustedes, este es David, el de los Salmos, el rey David. Y Jesús viene de la descendencia de David. Aquí encontramos a un adúltero, encontramos a un asesino, y el resto de la vida de David pasó con muchas intrigas políticas. Sí, el rey David. Pero luego, vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, y el versículo 22. Dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, y aquí vienen las palabras donde uno se rasca la cabeza, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Y tú te pones a pensar y dices, Señor, Señor, perdón, un varón conforme a tu corazón. ¿Estás seguro que no te saltaste una parte de la historia? O, Señor, ¿no te acordaste de que David fue un adúltero? ¿No te acordaste lo que David hizo con Betsabé? Señor, ¿no te acordaste lo que hizo con el esposo, con Urías, que lo mandó a asesinar? Señor, ¿no te acuerdas de todas las intrigas políticas de su gobierno? Perdón, Señor, ¿cómo puedes decir un varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero? Porque Dios no te trata como lo que tú eras, sino como lo que tú puedes llegar a ser. El perdón de Dios, escúchame bien si tú te olvidas lo que yo estoy compartiendo esta noche. El perdón de Dios es tan real y es tan profundo que Dios, cuando los seres humanos llegan al punto de la reacción, de la reflexión y se dan cuenta de su mal proceder y le piden perdón a Dios, Dios les perdona. Sí, Dios les perdona. Los pecados más terribles, Dios les perdona. ¿Y saben lo que a mí particularmente me impresiona? Que nosotros, como seres humanos, alguien nos hace algo y no podemos perdonar. No podemos perdonar. No. Marcamos a las personas. Me hiciste esto. Me hiciste lo otro. Marcamos a las personas y fíjense bien. Hay inclusive un canto por ahí. A mí no me gustan la música popular, las rancheras, pero alguna vez escuché, ¿no? Que te perdone Dios. Que te perdone Dios. O sea, nosotros muchas veces nos ponemos en una posición y estamos dentro de la iglesia y no podemos perdonar a otro ser humano. Nos ponemos en una posición muy por encima de Dios. Oh, Dios sí puede perdonar. Yo no puedo perdonar. Eso es un pecado. Estar en la iglesia, hablar de Dios, cantar de Dios y tener enemigos en la iglesia. Ese es un pecado. Y Dios no dará por inocente cuando nosotros como seres humanos podemos hacer lo que Dios hace, porque Dios no espera que nosotros hagamos nada que Él mismo no haya hecho, pero le vamos a tener que responder alguna vez a Dios por la manera como nosotros nos hemos tratado y como nosotros seguimos hablando que somos cristianos y sin embargo todas estas cosas son para los otros, no es para nosotros. Y lo digo así, hermanos, ¿por qué? Lo digo así porque esto es la verdad, esto es lo que dice la palabra del Señor. Dios no miró el pecado de David, sino, ¿qué cosa? Le perdonó sus pecados. ¿Y saben cuál fue la fórmula? Lean el Salmo 51. Por favor, lean el Salmo 51. Vayan esta noche, agarren el Salmo 51, léanlo. Miren cómo David abre su corazón. David se tira al suelo. David ya no sabe qué hacer. Por favor, Señor, aquí estoy. He pecado contra ti. Lee el Salmo 51. Y cámbiale el nombre. Pon tu nombre. Yo puedo leer el Salmo 51 y poner mi nombre. Necesitamos nosotros entrar en una segunda dimensión de lo que es el cristianismo bíblico. El resto es simplemente pura teoría. Pero aquí está David. Dios lo mira. Dios le perdona. Y se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. Todos estos tres caballeros cometieron errores y pecados garrafales en su vida. Dios les perdonó. A uno le llamó justo y perfecto. Al otro, ¿qué le terminó llamando? Amigo de Dios. Y al tercero, a David, un varón conforme al corazón de Dios. Y de Enoc no podemos decir absolutamente nada porque no encontramos episodio malo en la vida de Enoc. Desde el momento en que estos hombres decidieron caminar, ahí está el secreto, caminar con Dios, las cosas comenzaron a cambiar en sus vidas.
Caminar es un estilo de vida. Andar con Dios es un estilo de vida. No es simplemente una profesión de fe. Es dejar que ese Dios del cielo te revolucione el cerebro, el alma y el ser entero, de que tú empieces a vivir realmente. Nuestras iglesias en todos lados están repletas de gente con la teoría del evangelio. Pura teoría. Porque nos cuesta aplicar. Pensamos que por el hecho de conocer la verdad es suficiente. No, conocer la verdad no te va a salvar. Conocer la verdad es una parte. Entender la verdad y vivirla es el complemento. Es el complemento. Para Dios, estos caballeros se convirtieron en santos porque decidieron caminar con Dios. Su pasado dejó de importar. En realidad, el hombre y la mujer nace para Dios en el momento que decide caminar con Dios todos los días. No digas, no andes diciendo por ahí la cantidad de años que tienes en la iglesia. A Dios no le interesa la cantidad de años que tenemos en la iglesia. A Dios le interesa en el día que tú decidiste caminar con Él y entenderlo a Él y vivir como Él quiere, ahí empieza a contar los días. No es la cantidad de tiempo que hemos pasado en la iglesia. Tú me escuchaste decir el sábado, tenemos horas de banca. Horas de horas. Seminarios, campañas, sermones, semanas de oración, horas de horas. Esas horas solamente son valiosas en la medida que entró el mensaje en tu vida y te cambió. Porque no te cambia un hombre, te cambia el Espíritu Santo si tú le dejas trabajar. Nadie necesitaría vivir atormentado en relación a su pasado. El conflicto de Pablo era que había cosas que le agradaban a Dios y había cosas que no le agradaban a Pablo. Pero lo importante es que nace una nueva naturaleza. Estamos muertos al pecado. Aún así, seguimos cargando el cadáver de la naturaleza antigua porque tenemos dos naturalezas, tenemos dos fieras que luchan adentro. ¿Quién vencerá? ¿Quién de las dos fieras va a vencer? A quien nosotros alimentamos más. Y termino con esto. La muerte de la vieja naturaleza es condicional. Depende si la alimentas, a pesar de estar muerta, puede volver a revivir, se puede alimentar con lo que vemos, con lo que tocamos y con las cosas que participamos y las actitudes que nosotros tenemos. Pero podemos desarrollar la nueva naturaleza de Cristo. Podemos desarrollar una nueva naturaleza si le dejamos al Espíritu Santo trabajar. Si estudiamos la Biblia para escuchar la voz de Dios. Si oramos a Dios abriéndole nuestro corazón como a un amigo, si le contamos a la gente que lo que Jesús está haciendo en mi vida, si realmente hacemos eso, podemos decir que Dios nos está cambiando, nos está transformando, nos está convirtiendo. A manera de conclusión, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, debe vivir, debe tener un estilo de vida diferente. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, miren, la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos queridos, estamos en la iglesia porque necesitamos que Dios nos cambie, necesitamos que Dios nos transforme. Necesitas que Dios te cambie, que Dios te transforme. Yo necesito que Dios me cambie y me transforme todos los días, pero no va a ocurrir, a no ser que te comiences en algún momento a decir, miserable hombre, miserable mujer de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Estamos en la iglesia
para poder dejar que Dios nos cambie, que Dios nos transforme. Y serán simples palabras de mi parte. Si las cosas en tu vida siguen siendo exactamente igual, nada va a cambiar. Pero si tú le dejas a Dios concluir la obra que comenzó en ti, entonces tenemos esperanza de poder ver un camino un día mejor. Necesitamos aprender a andar con Jesús, andar con Dios y darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Que Dios te pueda bendecir. Que Dios te pueda ayudar a reflexionar y que juntos podamos en esta jornada avanzar ayudándonos los unos a los otros, a crecer y no hundirnos, y no a seguir odiando, y no a seguir simplemente pensando de que por estar en la iglesia ya estamos salvos. No. Necesitamos. Me encanta un lema que tiene el ejército norteamericano cuando están en el campo de batalla y un soldado es herido. Dice, no one left behind. Nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. Si hay un herido, lo levantamos, lo cargamos y los llevamos. También alguna vez leí, los cristianos son los únicos que le disparan a sus heridos. ¿Cuán diferente sería si cuando vemos personas que están caídas, en vez de hundirlos, nos acercamos y les ayudamos a levantarse? Porque ahora es él o ella, pero uno de estos días puede ser tú, puedo ser yo. En este negocio necesitamos todos llegar al reino de los cielos, pero no hundiéndonos, no disparando al que está caído, sino, para la gloria de Dios, nadie se queda atrás. Ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuanto me alienta su comprensión. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo abandónelos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son ayos que me conducen a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él.